Que para mí, la verdad, como mamá, para mí, o sea, dinero o algo así, para mí no, pues como que no repararía la situación. Pero es que, pues, no sé, enviar a la cárcel a la persona o algo así, tampoco repara la situación. Yo siento que no sé, pues que uno Sientes que escucha, no sabes. siento que no sé, la verdad. Pues yo creo que Bueno, Nicole. Nelson, yo creo que la opción que tendría para conciliar, yo creo que sí lo haría con dinero. Pero ya como la mamá del menor, sí no aceptaría ese dinero porque para ella va más como la integridad del niño que el dinero. Pero ya se me ocurrió algo también. Bueno, ¿qué se te Una, ocurrió? pues, una de mis propuestas sería que el señor Nelson pues fuera como removido de ese cargo de director de la institución donde se encuentran, pues porque claramente no es una persona apta para estar en ese cargo y porque no lo quiero cerca de mi hijo. Bueno, ahí miren, ahí el grupo, yo nunca había visto que pudieran sacar de unos hechos 5 delitos, que me han dado todo el paseo por los delitos sexuales. Todo el paseo, o sea, parecen fiscalía. Todos los delitos caben. Bueno, lo importante es que tengan en cuenta que por tratarse de menores de edad ya tenemos ciertos límites, porque el mismo Código de Infancia y Adolescencia pone ahí, por ejemplo, principio de oportunidad no cabe, porque se trata de un delito que agrede a un menor en su integridad sexual. Entonces, principio de oportunidad no. Preclusión, como que da lo mismo y nada pasó, habría que ver qué argumentan. Desistimiento es un delito que es contra un menor y entonces se va a adelantar de oficio. La injuria por vía de hecho podría tener una mejor propuesta, pero si el señor refriega, habría que ver más elementos, o sea, por eso es que ni siquiera me cierro a que no es injuria por vía de hecho o que es acto sexual. Está entre esos dos. Bueno, de todas maneras, el ejercicio es que ustedes miren qué pedirían, qué figura jurídica intentarían. La idea es buscar una terminación anticipada del proceso, pero no necesariamente tiene que ser sin sentencia. Puede ser que ustedes busquen una terminación anticipada con sentencia, para que cuando hay delito, cuando hay menores de por medio, de pronto los beneficios son muy pocos y lo que le estaríamos ahorrando a ese individuo es someterlo más al escarnio público. Pero beneficios la tenían difícil. Bueno, gracias, grupo. Ese Bueno, grupo estuvo como muy descoordinado. pero era muy poquito tiempo y está difícil. Profe, fue el caso No, más difícil, la verdad. Está difícil, profe, sí. no, facilísimo. Bueno, gracias, grupo 3. Ahora sí escucho al doctor Juan David. Aquí estamos. Grupo 3 está conformado por el doctor Juan David, por Silvia Juliana Ordóñez, ¿quién más? Joana. Joana Rendón No veo y a Joana. Por lo Marcela, pero no Luz. sabemos si Ah, sí, Marcela sí está está aquí. conectada. Aquí estoy, profe. Y por la Ah, compañera Marcela, Liliana Marcela, es que no sé si está conectada acá. sí, la Marcela María. No, Y, No, es... ¿no? no, se llama Liliana Marcela. Listo, sí, Liliana Marcela. Y Chilis, Joana, no te veo. Ya creo. Listo. Y falta Liliana. No, parece que no está conectada. No la veo Bueno, conectada. bueno, entonces, ¿cuál es el caso?
¿Quién arranca? Bueno, si quieres, empiezo a retomar como los hechos y ya seguimos con el análisis. Bueno, el caso digamos, se da a entender de la siguiente manera. Ocurre una captura de un menor de edad, dado que un taxista le comunicó a unos patrulleros de la policía que este menor de edad intentó atracarlo, digamos, mientras se encontraba conduciendo su auto. Entonces, estos patrulleros de la policía proceden a capturarlo y una vez es aprehendido, lo llevan a una estación de policía en donde se encontraba esa noche como el comandante guardia Jesús. Y pues en ese momento, cuando se pone en conocimiento de la situación, se remite al menor de edad a una sala de reflexión, a la celda de la sala de reflexión, la cual se encontraba en ese momento a cargo del agente policía Jorge. Entonces, una vez avanza la noche, Jorge, que era el agente encargado de la vigilancia de esa sala de reflexión, le informa a Jesús, que era el comandante de la guardia, que el joven David, que era el detenido, se había suicidado. Entonces, David, para más detalles, era menor de edad. sí, claro, él era menor de edad. Informó que era menor de edad. Sí, pues eso se deja claro en el caso. Entonces, lo que los policías argumentan es que el joven menor de edad se intentó suicidar y duró un tiempo sin recibir oxígeno, por lo cual quedó con una lesión cerebral que le impide hablar. Y pues así lo dice taxativamente el caso, porque al momento nosotros como determinar la conducta no nos queda total claridad si hay una participación por parte de Jorge directamente en la muerte de David, porque pues lo que ellos dicen es que lo que él hizo fue un intento de suicidio y en esa maniobra que pues posiblemente estaba obstaculizando el paso del oxígeno, pues se produjo el deceso. Sin embargo, el caso precisa que dicha conducta, creeríamos nosotros que digamos, el intento de suicidio fue causado al parecer por el agente Jorge, quien a pesar de haber sido vinculado a la investigación, murió antes de que se iniciara la etapa de juicio. Perdón, una pregunta, ¿es un suicidio o es un homicidio? Es un homicidio. Pues es que no está claro, porque dice que al parecer Jorge fue el que ocasionó el resultado, pero no hay una manifestación explícita en la participación de Jorge. Bueno, y ustedes son los defensores entonces el delito, bueno, el delito es homicidio, lo que ustedes entienden es suicidio o finalmente él tuvo un daño cerebral. ¿Eso sería unas lesiones personales o murió? Murió. Bueno, entonces... Sí, o sea, ahí se ve que él llegó a la clínica sin signos vitales, ya estaba. Bueno. Y efectivamente en el caso se dice que falleció. Bueno, entonces partamos del hecho que es un homicidio. ¿Quién va a responder? ¿Ustedes a quiénes representan? Doctor Juan David. Lo primero que tenemos que aclarar es que Jorge, que es a quien se le acusa de haber sido el que propició la muerte de David, el menor de edad, falleció. Luego hay una extinción de la acción penal por fallecimiento del investigado. Sí, sí. Entonces queda la situación de Jesús, que tenía un deber jurídico de ser el responsable de la guardia del establecimiento. Entonces, en esa lógica podríamos considerar que el artículo 25 del Código Penal, que es el deber de garante, es el que tiene mayor claridad de posible aplicación al caso, porque hay muchas situaciones. Sí tenía, doctor Juan David, sí tenía posición de garante. ¿A cuántos metros estaba? A 500 metros. A 500. ¿Y cuánto es 500 metros? ¿Una cuadra? Son 5 cuadras. Es que ese es el primer punto, pues está considerado que él se debe analizar la condición de garante, porque él era el responsable, pero es que él, además de que estaba a 500 metros, tenía la responsabilidad de ser
el que controlaba las entradas y salidas, no solamente del personal de guardia, sino también de las personas que eran usuarias de la estación, y llevaba el libro de control de entradas y salidas. Luego tenía una múltiple responsabilidad. Entonces, el primer supuesto es qué tanta condición de garante tenía. Lo segundo es si la posición de garante admite la modalidad culposa o es una modalidad dolosa, porque es omitir la acción a la que está legalmente obligado con el fin de que la situación se produzca. En este caso, no existe ninguna evidencia de una omisión intencional para que el resultado se produjera. Sí, o sea, bueno, entonces la posición del garante la tendría el procesado que falleció, que fue Jorge, que era la persona que se encontraba en la celda en ese momento. Entonces, bueno, listo. Joana, ¿tú qué propones como defensora? Bajo todos estos argumentos que han dado de la posición de garante, que dice el doctor Juan David y Silvia Juliana, que no, que ahí ven dudosa la posición de garante. ¿Tú qué propones, Chile Joana, para defender a este señor, a Jesús? Profe, ya que Jesús, pues digamos, de estar tan lejos de el procesado, de estar tan lejos de David, pues digamos que él no tenía esa posición de garante, pues entonces yo creo que sí podría haber una conciliación, ya que él directamente como que no tiene la culpa del homicidio por parte de Jorge. ¿Se puede conciliar en un homicidio? No. Pero, entonces, pero yo pensaría que no se podría culpar a Jesús por la conducta de Jorge. ¿Y tú qué propones entonces? No se podría culpar, ya está. O sea, ya está acusado. No se podría ser responsable, pero ¿qué propones? O sea, tú eres la abogada. Acuden a ti. Doctora, ¿qué vamos a hacer acá? Defienda a Jesús. ¿Tú qué propones? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a juicio? ¿O propones terminación anticipada? ¿Esa pregunta es para Shirles? Sí. Pues yo propondría, creo que como pues la terminación anticipada, ya que, pues digamos, Jesús pues no tiene como que no, bueno, no sé. Silvia Juliana, ¿tú qué dices? Pues, profe, o sea, lo que pasa es que es un homicidio, lo que pasa es que no hemos podido determinar si la conducta fue dolosa, o sea, si, digamos, el agravante, hay que tener en cuenta que fue un menor de edad la persona que falleció. Entonces, inicialmente yo como defensa, para proponer, por ejemplo, una terminación anticipada, irme por un principio de oportunidad siendo un menor de edad, no lo consideraría. De pronto, eventualmente, o sea, se me ocurre como estrategia de la defensa tal vez una preclusión, a consideración de que para la defensa no hay los elementos suficientes para encauzar la conducta, o sea, no están los elementos suficientes para determinar la culpabilidad del señor Jesús, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta eso. Pero me parece que es una situación que tiene los agravantes, entonces como maniobra, digamos, de la defensa, intentaría una preclusión. Pero de todas maneras, pues hay que tener en cuenta que fue un menor de edad la persona que... ¿Y una preclusión en qué momento, Silvia Juliana? Pues tengo entendido que todavía no han hecho apertura del juicio oral. Entonces, creo que ya hubo audiencia de formulación de imputación. Yo creería que antes del juicio, o sea, no sabría exactamente en qué etapa va el proceso, pero antes del juicio, de la apertura del juicio oral.
Y el doctor Juan David, con todo el bagaje y experiencia, ¿qué nos propone? Bueno, lo primero es que, como no soy penalista, hay algunos aspectos que yo necesitaría mucho más información para poder emitir una opinión muy precisa, pero de cara a la solución de la controversia, volviendo al ejemplo de los camellos, yo expondría la situación como una situación en la que hay que reconocer del lado de Jesús, que era el que tenía eventualmente la posición de garante, primero la distancia, 500 metros. Segundo, la múltiple responsabilidad. Tercero, que no está clara la condición de la modalidad de culpa y en la condición de garante. Las posiciones de la Corte han sido no muy claras al respecto. Conozco un caso de un general del ejército que fue involucrado pues, en condición de garante por la masacre de Mapiripán, pero no conozco el caso tan al detalle, pero sí existe un antecedente que no es tan preciso para este caso. Entonces, con todos esos elementos y entendiendo que no aplica la condición de garante, podía buscarse una preclusión de la investigación, es decir, un archivo del expediente y una compensación eventual a los familiares, pues involucrando también la participación de la institución, porque el agente, en ese caso el intendente Jesús, pues no tenía cómo responder, entonces involucraría a la institución para que ayudara a compensar a las víctimas, a los familiares de la víctima, y de esa manera pues cesar los efectos que quedaban por definir respecto de Jesús. Bueno, yo creo que acá sí nos obligarían a irnos al juicio de pronto para demostrar que no había posición de garante. Aquí, tratándose de un homicidio, no creo que haya una figura así como que nos vayan a aceptar un principio de oportunidad, un archivo, un desistimiento. Habría que guerrearla. Sí, en mi condición de defensor sería el argumento, pero si usted está de juez, obviamente tiene muy buenos argumentos para considerar que no me va a poder aceptar eso. Estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo estaba pensando, considerando el hecho, si bien, digamos, ya descartamos esas opciones, pero por ejemplo, dentro de la preclusión, ¿no podríamos como defensa irnos por la vía de la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, partiendo de que él no estaba en la posición de garante? Digamos, para decir que hay una causal objetiva de atipicidad. Sí, más o menos por esa vía. Sí, una buena propuesta. Sí, Silvia Juliana. Bueno, listo. Muchas gracias por la participación. A usted, profesora, Bueno, muchas gracias. bueno, que estén bien. Hasta luego. Y el último grupo. Bueno, entonces este grupo, listo. Veo que es un grupo bastante grande. Grande. Bueno, ¿quién inicia con la narración de los hechos para ubicarnos? Yo. Bueno, a nosotros nos tocó el caso 9, entonces los hechos son: Victoria denuncia a Juan por haber accedido carnalmente a su hija de 13 años llamada Juliana. Una tía de Juliana llamada María afirma que Juan aprovechó que Juliana desde hacía 6 meses se había dedicado a vender su cuerpo para poder vestir a la moda y comprar ropa de marca. Juan le pagó para que Juliana accediera a tener relaciones sexuales. Victoria se siente muy afectada, no puede creer que eso le haya ocurrido a su única hija, a quien le ha dedicado su vida. Bueno, profe, Bueno, yo voy a hablar sobre el delito, la tipicidad. bueno. Nos encontramos frente a un delito de acceso carnal abusivo que aparece en el artículo 209 del Código de Procedimiento Penal, agravado por el artículo 211, numeral segundo,
pues porque la persona que abusó era familia de ella. Es un delito no creyable, se investiga el oficio y por lo tanto no es conciliable. Santi, ¿estás seguro que está bien adecuado la conducta al tipo penal? ¿Todos están de acuerdo con Santi? Es 208 del Código Penal, artículo 208, perdón. 208. Sí, sí, 208, 209. Es 208. Bueno, Perfecto, ese es el artículo 209, 208, perdón. al fin, entonces, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del delito? 208, profe. Acceso carnal abusivo. Acceso carnal abusivo. Si yo les digo que están equivocados, ¿cuál sería el delito? Es acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Ese es el 200. ¿Sí? ¿Seguros? 5 para un caso. Está mal tipificado. ¿Cuál sería entonces? Profe, pero actos no puede ser. Y si siguen bajando y si siguen bajando ahí en el código, no hay algo como que se llame, algo que deje ver que hay una contraprestación, no puede ser. Sigan bajando. Del proxenetismo. No. Esto quiere decir que él, a cambio de esa prestación sexual, ¿le promete algo? Lo que pasa es que nosotros interpretamos el caso como el hecho de que independientemente del pago o no pago, pues Juan estaba accediendo carnalmente a una menor de edad que no está en capacidad para disponer ni para decidir si vender o no vender su cuerpo a cambio de una contraprestación. O sea, nosotros analizamos el caso desde el punto de vista del adulto que cometió el delito y no de la víctima, que por ser una niña de 13 años no tenía capacidad, y aunque lo quisiera, asumámoslo, pues era Juan el que tenía en ese momento la responsabilidad de no cometer un acto o un delito en contra de esa menor de edad. Así, de esa manera fue como interpretamos y analizamos el caso. Profe, quizás un constreñimiento a la prostitución. Y no hay un delito que se llama demanda. Si le demanda a la prostitución, más abajo. Inducción a la prostitución. El 213. No. ¿Y qué dice el 213, Michael? Dice, artículo 213, el que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona incurrirá en prisión de 10 a 22 años y una multa de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí será ese? Un concepto no. Pues, profe, es que si leemos el caso, él le paga para accederla carnalmente. Él lo que quiere es satisfacer su deseo sexual. No el de quiere alguien más. satisfacer ninguna necesidad económica, ni quiere lucrar de lo que va a hacer. Entonces, por eso nosotros lo adecuamos al tipo penal de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Porque es que, pues, una cosa es que la nena se dedique a la prostitución para comprar sus cosas de ropa de marca y eso. Pero en el caso como tal, lo que está escrito ahí no dice que Juan le haya prometido, le haya pagado para eso. Simplemente él le pagó para poder satisfacer su deseo sexual. Bueno, ya les voy a decir que ese no es el delito, pero digamos que es un delito. ¿Cuál? ¿Usted decía uno de denuncia? Demanda. Esa es la palabra clave. No, sí es que estaba mirando eso porque... Es de los delitos sexuales
Artículo 10, a ver qué les digo. Es que el meollo del asunto es que si hay un pago, por ejemplo, resulta que ahora los hombres están verificando que solo no sea menor de 14 años, pero si llega a haber un pago y tenga la adolescente, o bueno, 17 años, pero si hay una contraprestación a ese servicio sexual, se está configurando otro delito diferente. Pues de los delitos sexuales Sí. contra, perdón. El 217. Ajá, ¿qué dice? Sí. Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, dice. De Bueno, 18 ¿qué años. dice? El que directamente o a través de tercera persona solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años mediante pago o promesa de dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza incurrirá en este solo hecho en pena de prisión de 14 a 25 años. ¿No ese es el delito? Pero es menor, no es Artículo menor de perdón. 14. No es menor de 14. Es que no importa que tenga 15, que tenga 16, que tenga 17, ahí nos está Lo diciendo importante es la contraprestación. menor de 18 años. Perdón lo que voy a decir, pero así lo han entendido en la fiscalía. ¿Puedo Es terminar? decir, sí, claro. Dice, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. ¿Qué artículo es, Michael? Perdón. El 217. ¿Podría ser ese el delito? 217A me sale a mí. Sí. El 217A. ¿No podría ser ese delito? Sí, profe, pues teniendo en cuenta lo que usted dice del pago, o sea que sí hubo como una retribución económica, sí, va más este. Es que saben que se llegó a concluir en una reunión con unos fiscales que si era gratis, no se incurría en ese delito. Pero si él a cambio de eso, ay, vamos a estar los dos y yo le doy un jean, le doy una camiseta, por el hecho de que haya una contraprestación a ese servicio sexual, inmediatamente se va configurando este delito, que es bastante grave. Profe, pero Ahí, se tendría como a ser muy similar a una inducción, ¿no? pues la inducción, pues acá es el beneficio que él saca para él o para otro. Inducción, pues no creo que sea, bueno, si es ese delito, ¿ustedes creen que es conciliable? No. ¿Qué hacen ustedes como defensores de ese señor? Solicitar un principio de oportunidad, puede ser. Miguel Ángel, principio de No, porque es menor de oportunidad, edad. no, el Código de Infancia y Adolescencia no permite principio de oportunidad ni preacuerdos cuando se trata de una vulneración a la libertad sexual. No, Miguel Ángel. ¿Qué salida le proponen ustedes a ese señor? Santi. Profe, la verdad no, no tengo una en mente. María Camila. ¿Qué propones? A ti te contratan como abogada, ¿qué vas a hacer por ese individuo? A juicio. ¿Te vas a juicio? ¿Cuál sería tu teoría del caso? No sé, profe. Marcela María,
¿Tú qué tienes por decirnos? Pues la verdad es que yo estoy súper desactualizada en el tema de penal, pero eventualmente una condena anticipada, pues un negocio de condena anticipada. ¿A cambio de qué? ¿Qué Pues beneficio le puedes conseguir a ese individuo? Pues de pronto una disminución en la pena. Como ¿Sí? Si hay disminución de la pena cuando se trata de delitos contra menores. No, no la hay. Bueno, profe, ahorita que estaba pensando, sí. si hay una especie de error, él dice que no sabía que era menor de edad, que pues la niña en su cuerpo físicamente parece mayor, que él no conocía a la familia. ¿Y esa qué causal de ausencia de responsabilidad es, María Camila? Es un error. ¿Un error de tipo o un error de prohibición? Yo creo que de tipo. Un error de tipo. ¿Y qué es el error de tipo? Ay, profe. Pero tú te metiste con los errores. Es que es porque me suena por eso, pero ya no me acuerdo. Bueno, no, pero entonces, ¿qué? ¿Los contratan? ¿Para qué los contratan? Una terminación anticipada eventualmente le puede evitar pues una sanción social, una exposición pública, todo lo que represente pues un juicio y una condena en ese sentido. Entonces, yo pienso que ese sería el beneficio para el procesado. Bueno, ¿y ustedes no le pueden aconsejar que repare? ¿Sería que tendría rebajas por reparación a la víctima? ¿O tampoco? Yo creo que en ese caso tampoco, pues, hablando como de eventualmente en la conciliación posterior a la pena, sí habría una posibilidad de una reparación, pues a la condena, no a la pena, sino a la condena. Pero la reparación le generaría un descuento punitivo, Michael. No, señora. ¿No? ¿Seguro? ¿Tú qué ibas con el 5, Michael? Por ser menor de edad no estoy seguro. No. ¿Qué tiene que ver el hecho? Mire, ¿qué ha dicho la Corte? La Corte ha dicho, si bien es cierto, no hay beneficios para algunos delitos como extorsión, secuestro extorsivo, para ciertos delitos, eso no quiere decir que el hecho de reparar no le otorgue el derecho de que se le rebaje la pena por reparación, no por aceptar previamente, no, pero el hecho de que repare, no puede ser lo mismo esa persona que delinque, que repare al que no repare, así sea el delito que sea. Entonces la reparación sería una buena oferta, como ustedes como abogados que le harían al cliente para que le rebajen, porque es que eso sí es por ley. O sea, sí se puede reparar integralmente, dar una reparación pecuniaria para obtener una rebaja. Bueno, ¿por qué tienen esa? Pero es que hay muchos conceptos penales que nosotros eventualmente pues no tenemos. Sí. Entonces, me parece que es muy cortico el tiempo para uno alcanzar como a entender la magnitud pues de la situación y las opciones y las condiciones que se pueden dar dentro de un proceso penal. Pero es cierto, es cierto. La idea es cuestionarlos y la idea es que recuerden que hay unas figuras jurídicas, que no todas las veces nos vamos a una terminación anticipada buscando una sentencia no condenatoria. Podemos irnos a una terminación anticipada, a unas sabiendas que habrá una sentencia condenatoria. Y bueno, recordar que hay diferentes figuras que ahí las tenemos. Acá no procederían, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Yo finalmente les agradezco la atención y toda la paciencia a contestar las preguntas que se lanzan y
que busca solo desequilibrarlos. Una última pregunta acá a Michael. Michael, tú no estás en la lista, ¿por qué? ¿En cuál lista? ¿En la de asistencia? Sí, en la lista que me envió la ingeniera. Yo llené la asistencia debajo de Santiago. Debajo de Santiago Turizo. Bueno, listo. Es que no me aparece en lista, pero sí estás en las otras listas, ¿cierto? Con Sí, los otros. yo llené la asistencia. Bueno, listo. Muchas gracias. Estuvo callado Miguel Ángel. Profe, Dime, María Camila. a mí sí me gustaría saber qué hubiera hecho usted. ¿Qué hubiera hecho yo? Sí, ¿cuál sería su defensa? Pues la que dije terminando, que si bien es cierto, podría allanarlo, buscando pues que no sufra más ese individuo ahí en el proceso, que lo señalen, pero sí o sí habría lugar a la reparación para obtener el descuento que se merece por haber reparado. Eso sí, si no tengo elementos materiales probatorios, y si no, pues me iría hasta el juicio, que en el juicio podría yo llegar a trabajar duda razonable, mirar a ver cómo puedo probar una duda razonable medianamente que haga dudar al juez. Le pediría que me utilizara esa duda a favor de mi procesado. Profe, si se da lugar a una reparación antes de juicio, ¿ya no vendría el incidente? No. Ya ahí se suple ese incidente. Sí, nos allanamos, reparamos y sale la sentencia completa, ya no habría lugar a un incidente de reparación integral. Gracias, profe. Bueno, descansen. Buena noche. Buenas noches, profe. Feliz noche, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias. A ustedes Chao, por la profe. atención. Hasta luego. Chao. Hasta luego.